si todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad fuera una mentira, una historia escrita después de los hechos? Desde niños escuchamos el nombre de Eva, pero hubo otro nombre, borrado, tachado, borrado con fuego, como si pronunciarlo quemara. A ella no la expulsaron, se fue por voluntad propia, él no la amaba, a él le dio miedo. En vez de la mujer que era su igual, le dieron a Adán una sombra sumisa y hasta esa sombra después la echaron. ¿Por qué cambiaron a la primera mujer? ¿Quién quiso que su nombre desapareciera para siempre? Lo que estás a punto de escuchar se ha considerado peligroso durante siglos. Si estás preparado, no des la espalda porque la verdad te mira de frente y tiene alas negras. En manuscritos antiguos, de origen incierto, sobrevive otra versión de los orígenes. Mientras la Biblia dice que la mujer fue creada de una costilla, otras fuentes susurran algo distinto. Ella no vino después, ni fue más débil, ni surgió del interior del hombre, sino de la misma materia que él, del polvo de la tierra, animada por el aliento de Dios, igual desde su primer respiro. En el texto del alfabeto de Ben Sira, que nos llega de una edición del siglo X, dice literalmente: y Dios creó a la mujer, igual a él de la tierra, no de una costilla, no del sueño, de la misma arcilla del ser. Ella no se inclinó ante Adán, no aceptó una posición inferior. Y cuando él le ordenó acostarse debajo de él, ella respondió: ¿por qué debo estar debajo de ti? ¿Acaso no fui creada como tu igual? En Puitista, esas palabras ya se ve el futuro. Ruptura, prohibición, exilio. La primera rebelión de la humanidad no fue del hombre, fue de una mujer tan libre como Dios mismo. Y fue esa igualdad lo que causó todo. Según el Bereshit Rabbah, el antiguo Midrash judío del siglo I, Adán y Lilith no discutieron por un fruto ni por el pecado, sino por el poder, por el lugar, por el propósito divino. Lilith no obedeció porque no se consideraba secundaria. No fue simple desobediencia. Fue el rechazo de una estructura impuesta desde fuera, de un orden donde la mujer es una extensión del hombre, no una creación independiente. Ese fue el primer golpe contra lo que después llamaríamos patriarcado. Y ese golpe no vino de afuera, sino desde el mismísimo acto de la creación. Eva, en cambio, apareció después, no del polvo, sino del propio Adán. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22, leemos: y Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y de ella creó a la mujer. Eso no es igualdad, es derivación. No, es sociedad, es continuación. No es otra alma, es parte de la primera. En ese acto, el orden de obediencia quedó impuesto. No la consultaron, no fue su resistencia lo que la expulsó. La introdujeron para completar, para servir. ¿No es esto un segundo nacimiento? ¿No es este un papel sin elección? Así, en la primera página del mundo se escribió un duelo. Una mujer sale de la tierra, la otra del cuerpo. Una se fue, la otra se quedó, pero ambas fueron creadas. Ambas iniciaron la historia de la humanidad y ninguna se quedó en el paraíso. La historia de Lilith se quiebra en el punto donde la mayoría de las mujeres se rompen en silencio. Pero ella no cayó. Cuando la discusión con Adán se volvió irreconciliable, cuando él volvió a exigir sumisión, ella pronunció lo prohibido, el tetragramatón, el nombre de 4 letras de Dios que en la tradición judía no se pronuncia, en voz alta. Sabía lo que hacía y aún así lo dijo. No fue un grito, fue la ruptura definitiva con el orden. Se fue por su propia voluntad, no fue expulsada, tampoco fue maldecida en ese momento. La maldición llegó después. No huyó, eligió no existir ahí. Eso la hizo peligrosa, porque a la mujer que se va sin permiso se le teme más que a la que es arrojada. Según la tradición, tras ella fueron enviados 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Samangelov. Pero ella no regresó. No hubo acuerdo. El único resultado fue una maldición. Cada día morirían 100 de sus hijos, y aun eso lo aceptó. Pero ese fue solo el primer quiebre. Eva no pronunció palabras prohibidas, no discutió con Adán, solo se acercó al árbol. Según las Escrituras, la serpiente habló con ella, no con Adán. Le señaló el fruto y le dijo: no moriréis. Eva no discutió, solo eligió, y esa elección no fue negación, fue tentación. No se fue. Transgredió, y por eso fue expulsada. La diferencia entre Lilith y Eva no está solo en cómo fueron expulsadas. Lilith dejó el paraíso como una serp liberada, Eva como una caída. Lilith se alejó de la luz porque no quiso ser inferior. Eva
Fue expulsada de la luz porque quiso ser más. Un acto es libre, el otro es castigado, pero ambos son irreversibles. Ambas dejaron atrás algo que nunca se recuperará. No habrá regreso, no habrá repetición. El paraíso quedó atrás y ante ellas dos destinos opuestos, una en la noche, la otra en el dolor, pero ambas en el exilio. En las historias de Lilith, la voz de Adán solo se escucha una vez, y es unas queja, sin súplicas, sin arrepentimiento, sin pasión, solo una orden seca. Ella me dejó, sin palabras de amor, sin rastro de lucha. Él no fue tras ella, no intentó recuperarla, no discutió, no rogó a Dios que los reuniera. Solo se quedó solo. Dios no respondió con aprobación, sino con un compromiso. En vez de reunir a Adán y Lilith, creó a otra. No fue una corrección, fue un reemplazo. En ese silencio está todo. Adán no entró en conflicto, no defendió el orden, pero tampoco defendió a Lilith. Su silencio fue observación divina. Vio cómo ella pronunciaba el nombre, cómo se levantaba, cómo se iba. Y no hizo nada, no por odio, sino por ausencia de conexión. No porque rechazara, sino porque no reconocía. Con Eva todo fue distinto. Cuando la vio por primera vez dijo: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». No son solo palabras, es un acto de reconocimiento. No lo dijo de Lilith, no habló de ella como de una igual. Solo Eva recibió la fórmula de la unión, solo ella se volvió parte de su mundo. No porque fuera igual, sino porque fue extraída de él. Eva no es independiente, pero tampoco es ajena. Es una prolongación. Por eso, tras la expulsión, se quedaron juntos. No porque se los ordenaran, sino porque Adán eligió quedarse. No, recuperó a Lilith, pero no abandonó a Eva. Es distancia espiritual frente a cercanía espiritual. Con Lilith no se fundió, con Eva sí. Por eso una desaparece en las crónicas y la otra es el origen de todos los nombres. Pero ese no fue el fin de la elección. Fue solo su primer acto. Tras irse, Lilith no desapareció, se transformó. Lo que es rechazado en la luz encuentra forma en la oscuridad. En los tratados de la Cábala tardía, especialmente en el Zohar, se la llama Ishat Senunim, mujer de la lujuria, espíritu de la tentación. No como condena, sino como función. No es solo una caída, sino un paso consciente al otro lado, entre la creación y la destrucción. Según las crónicas demoníacas, Lilith se une a Samael, el arcángel que está en la frontera entre la vida y la muerte, entre la sentencia y la tentación. Su nombre significa veneno de Dios. No es un enemigo, es un juez. Y en esa unión, Lilith se convierte no solo en una entidad, sino en la matriz de la oscuridad. De esa unión nacen los Lilim, espíritus de la noche, destructores sutiles, demonios de la tentación, el caos y la duda. No llegan con gritos, sino con un suspiro. No con fuego, sino con frío. En el Ben Sira se menciona: cada día mueren 100 hijos de Lilith. No es una metáfora numérica, es el reconocimiento de los frutos nacidos sin bendición. En el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 14 se lee: «Y allí descansará Lilith, y hallará un lugar de reposo entre las bestias, del desierto, en un sitio muerto donde no habita la luz». Incluso en la Biblia, donde su nombre ha sido borrado de la mayoría de los textos, queda ese rastro, ese fragmento de testimonio de que existió, pero no fue reconocida. En la iconografía, ella tiene alas, no de ángel, sino de piel, como las criaturas nocturnas. En vez de piernas, garras. Su rostro es perfecto, pero no humano. No seduce, refleja. Todo lo que en el hombre no se somete se proyecta en su imagen. Es el rechazo plasmado en forma de deseo. Pero Eva tampoco salió intacta. Su camino no fue demonizado, pero tampoco fue feliz. En el Génesis capítulo 3 se dice: «Parirás con dolor». No como castigo, sino como continuación de la caída. Se quedó con Adán, pero fue llevada al dolor, al sufrimiento, a la maternidad inmortal. De su descendencia empezaron los asesinatos, la envidia, la maldición. Caín es su hijo, el diluvio su herencia. Todo lo que llamamos humanidad viene de ella. Y todo lo que llamamos pecado también, Eva recibió toda la Biblia. Lilith solo alusiones en el Talmud. Pero en esas alusiones el miedo es más profundo que en cualquier maldición, porque lo olvidado siempre regresa, y lo que fue expulsado, al límite, tarde o temprano toca la puerta. Lilith no solo se fue, eligió la disidencia como forma de ser.
No fue pecado ni caída, sino una desviación fundamental del orden propuesto. No tentó, rechazó. No rompió la prohibición, no aceptó el lenguaje mismo de la ley. No es un acto criminal, es el rechazo a reconocer la autoridad como tal. La jerarquía de los seres espirituales no cae como los ángeles. Sale fuera al lugar donde no hay mandamiento ni perdón. No busca la salvación y por eso no puede ser redimida. En la tradición cabalística se dice que Lilith es una clipá, una cáscara que encierra energía destructiva. No se puede corregir, solo aislar. No es parte del camino, es su borde sombrío. Eso la convierte en una figura demoníaca, pero no por maldad, por negarse a ser parte del mundo salvado. Es el rechazo encarnado al orden divino. Eva, en cambio, no se negó, se sometió. Primero a la creación, luego a la tentación y al final al castigo. Pero en esa sumisión está la posibilidad de la salvación. Su elección rompió la prohibición, pero no rechazó el poder. Pecó, pero se quedó dentro de la estructura. Por eso su caída es el inicio del camino de regreso. A través de Eva empieza la historia del pecado, pero también la del pacto. Por ella viene la descendencia, por la descendencia el pueblo. Por el pueblo la línea mesiánica. Lilith está fuera del tiempo. No da una descendencia que lleve a la redención. Sus hijos son espíritus de destrucción. No continúa la estirpe, multiplica sombras. No construye historia, se arranca de ella. Por eso, a pesar de su fuerza, no está incluida en las Escrituras. No por odio, sino por imposibilidad teológica. No es una pecadora que pueda ser perdonada. Es una alternativa a un orden que no cabe en el esquema de la salvación. Ahí está la dicotomía espiritual esencial. Eva pecó, pero se quedó en el mundo de Dios. Lilith no pecó, pero se fue. Eva es el camino del dolor, pero también el de la restauración. Lilith es el camino de la fuerza, pero fuera del sendero. Si Eva es la madre de la humanidad, Lilith es la madre de todos los rechazos. Esto no es solo la lucha entre el bien y el mal, es el conflicto entre pertenencia y separación, entre quienes aceptan el castigo para ser salvados y quienes no aceptan siquiera la idea de salvación, entre la soteriología y la demonología, donde no hay salvación, solo independencia eterna y noche eterna. Ambas fueron expulsadas, ambas perdieron el paraíso, pero solo una regresó a nuestra carne. Solo una pasó por el dolor, la sangre, la descendencia, y se quedó en nosotros. Eva no se fue a la sombra. No desapareció en el mito. Se volvió biología, historia, culpa. Toda mujer, toda vida, todo linaje viene de ella. No porque tuviera razón, sino porque permaneció. Lilith no está aquí. Su nombre está en el susurro de la noche, en el párrafo olvidado en la página arrancada. No dio a luz a la humanidad, dio a luz una imagen. La mujer a la que no detuvieron, a la que no salvaron, a la que no pudieron incluir en el canon porque no cayó. Simplemente dijo no y se fue. Ahí está su fuerza y también su soledad. Lilith no es madre, Lilith es un eco. Eva está sumergida en el dolor, pero es aceptada. Lilith está más allá del sufrimiento, pero es rechazada. La que se sometió permaneció en el cuerpo del mundo. La que se rebeló se disolvió en el miedo. Pero sin Lilith no hay desafío, no hay tentación, no hay alternativa. Y sin Eva no hay descendencia, no hay continuación, no hay regreso. Y queda la pregunta que nadie puede responder de manera definitiva. ¿Cuál de ellas está más cerca del ser humano? ¿La que rompió la prohibición o la que no aceptó su esencia? ¿La que se quedó o la que se fue? Ambas fueron expulsadas, pero solo a una se le llama madre. ¿Estás seguro de que elegirías a Eva? Si llegaste hasta aquí, la historia de estas dos mujeres exiliadas resonó en tu interior. Para mantener vivo ese eco, toca el símbolo bajo. Este video, como los antiguos trazaban el nombre de aquella cuya existencia fue prohibida. Suscríbete si sientes que no todo lo que se dice del paraíso es verdad y que la campanilla sea tu recordatorio. La elección entre Lilith y Eva no se hace una sola vez, y la próxima llegará cuando vuelva el tiempo del exilio.